Estado de emergencia en Tel Aviv. El caos se apoderó de la ciudad más vibrante de la nación dirigida por Netanyahu, cuando una lluvia de misiles impactó en sus alrededores, interrumpiendo la vida cotidiana y paralizando el tráfico aéreo en el aeropuerto de Ben Gurion. Veamos el siguiente reporte. En Tel Aviv, las sirenas se alzaron en un grito ensordecedor que recorrió el corazón de la ciudad, anunciando lo que hasta hace poco parecía impensable. Una serie de ataques coordinados desde el Líbano había llegado a la nación enfrentada con Palestina. El tráfico aéreo se detuvo. Las rutas comerciales y civiles en el aeropuerto de Ben Gurion fueron interrumpidas y Tel Aviv, centro neurálgico de la nación dirigida por Netanyahu, se sumió a un estado de emergencia sin precedentes. Desde el norte, el movimiento libanés lanzó una andanada de misiles cualitativos que no solo fueron un golpe táctico, sino un mensaje directo a la nación hebrea y su controvertido liderazgo. La primera ráfaga golpeó las afueras de Tel Aviv, apuntando a una sede de inteligencia, mientras que otras alcanzaron una base militar. Un tercer objetivo, una base naval situada cerca de Haifa, también fue blanco de estos ataques calculados. El caos se apoderó de las calles cuando las sirenas no cesaban, llevando a la población a buscar refugio en cualquier lugar seguro. Los sistemas de defensa aérea de la nación, enfrentada con Palestina, altamente reconocidos por su efectividad, lograron interceptar algunos proyectiles. Sin embargo, no fue suficiente para evitar el estado de alarma generalizado que sacudió a la población civil. De acuerdo con los informes del ejército local, al menos 5 misiles fueron lanzados al centro del país desde territorio libanés. Aunque la mayoría fueron interceptados, los daños colaterales y el impacto emocional fueron evidentes en una ciudad que rara vez había enfrentado ataques tan cercanos y directos. El movimiento libanés no tardó en reivindicar estos ataques a través de sus canales oficiales. En una serie de comunicados dejaron claro que estas operaciones cualitativas eran una respuesta directa a las acciones recientes de la nación hebrea en Líbano y Palestina. Los suburbios de Beirut, incluyendo zonas sensibles como el hospital gubernamental Rafik Hariri, habían sido bombardeados por la aviación israelí durante la noche anterior, provocando el deceso de varios civiles, entre ellos niños. El Ministerio de Salud Pública libanés denunció estos ataques, señalando el dolor y el sufrimiento generado en zonas que hasta hace unas semanas parecían fuera del alcance de la violencia. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles de inmediato. Vamos a comenzar con este análisis el día de hoy. Y me gustaría comenzar con esto. Emergencia en Tel Aviv. No es un título que sorprenda a aquellos de nosotros que hemos seguido de cerca la escalada del conflicto entre el Líbano y su vecino del sur. El ataque coordinado desde el Líbano, que paralizó por completo la ciudad de la nación hebrea, no es solo un acto de represalia por los constantes bombardeos sobre Beirut, es una demostración clara de que las capacidades del movimiento islámico han alcanzado un nivel que pone en jaque la tan proclamada invulnerabilidad de la nación hebrea. A lo largo de los últimos años, la región ha sido testigo de un juego de agresiones calculadas, donde Tel Aviv y sus aliados han tratado de jugar al desgaste con el movimiento libanés. Pero la ofensiva de este día fue diferente. El mensaje no podría ser más claro. Tel Aviv está al alcance y ninguna tecnología podrá protegerla por completo. Entonces, digamos que este ataque no lo esperaba el gobierno de Netanyahu. Desde hace semanas el movimiento libanés ha soportado bombardeos nocturnos sobre la capital de Beirut.
Actos que no son solo una violación de la soberanía libanesa, sino que buscan sembrar y debilitar al movimiento. Pero la realidad es que estas tácticas ya no funcionan. Netanyahu subestimó, como en tantas ocasiones, la capacidad de respuesta de sus adversarios en el Líbano. El ataque coordinado que sacudió a la nación hebrea y sus alrededores fue una advertencia poderosa. La resistencia no quedará de brazos cruzados. Entonces es importante entender que este ataque no fue un simple, ¿no?, disparo al azar de misiles, una operación rápida, sin coordinación, no, todo lo contrario. Fue una operación completamente estratégica. Y el primer impacto, a las afueras de Tel Aviv, apuntó específicamente a una sede de inteligencia. Un blanco clave que demuestra la resistencia y pues la efectividad que tiene el movimiento libanés. La propia inteligencia de Netanyahu atacó puntos neurálgicos dentro del territorio enemigo. No hablamos de misiles lanzados sin un objetivo. Hablamos de una ofensiva quirúrgica calculada con precisión milimétrica. Y por supuesto esto tiene impacto psicológico, ¿no? El caos en las calles. Las sirenas, amigos de Prensa Alternativa, no cesaron. Las calles de Tel Aviv, una ciudad que durante décadas se había jactado de su seguridad, pues se convirtieron ahora en un escenario de caos y pánico. Civiles corriendo por todas partes, buscando refugio, intentando proteger a sus familias, mientras el sonido de las sirenas y las explosiones retumbaban a los alrededores. El estado de emergencia se decretó de inmediato. Una muestra de que incluso con el sistema que ostentan de defensa aérea, Netanyahu no pudo garantizar la seguridad total de sus ciudades más importantes. Incluso el tráfico aéreo se detuvo, las rutas comerciales y civiles en el aeropuerto más importantes fueron interrumpidas, algo que afecta no solo la seguridad interna del propio país, sino que también su economía, que depende fundamentalmente del comercio y del turismo. Vamos a ver la segunda parte de nuestro reporte y continuaremos con este análisis. Las acciones del movimiento libanés fueron estratégicamente diseñadas para golpear en el momento más vulnerable. No es coincidencia que hayan optado por misiles cualitativos. Estos ataques no se trataban solo de una agresión física, sino de una maniobra táctica que buscaba desestabilizar al gobierno de Netanyahu y exponer las grietas internas de una nación que por décadas ha vivido bajo la sombra de conflictos interminables. Es en este contexto que el caos se desata en el país hebreo, donde la tensión política y la inseguridad creciente agrava la situación interna. Netanyahu, conocido por su postura inflexible en temas de seguridad, ha respondido a estos ataques con una contundencia esperada. La aviación hebrea continúa sus bombardeos sobre el sur del Líbano, multiplicando los ataques en zonas rurales y urbanas estratégicas. En particular, las cercanías de la frontera con Israel han sido objeto de intensos ataques aéreos, buscando desmantelar las posiciones del movimiento libanés. No obstante, esta escalada de violencia solo parece alimentar una espiral sin salida donde cada acción militar provoca una respuesta igualmente devastadora. El caos que ahora se vive en Tel Aviv y sus alrededores tiene sus raíces en decisiones que datan de años atrás. La intervención militar en Gaza, las operaciones en territorio libanés y el manejo de las relaciones diplomáticas con las potencias vecinas han llevado al país hebreo a un punto de no retorno. La estrategia de Netanyahu ha sido clara: no ceder ante las presiones externas ni mostrar debilidad frente a sus opositores.
Sin embargo, esta postura ha generado una creciente resistencia, no solo en el Líbano, sino también en Palestina y otras naciones de la región, que ven en la política del país dirigido por Netanyahu una amenaza constante a la estabilidad regional. El movimiento libanés, por su parte, ha reiterado en sus comunicados que estos ataques no son más que una respuesta natural a la ocupación y a las acciones bélicas del país hebreo. Sus líderes han dejado claro que su lucha no se detendrá hasta que la región esté libre de la influencia militar de la nación enfrentada con Palestina y que continuará apoyando la resistencia en Gaza. Bueno, continuamos con este análisis y en este punto yo me quiero detener en el cierre temporal del aeropuerto, ¿no? Que es un duro golpe económico. Y en este punto vamos a hablar de este aeropuerto en particular. El cierre del tráfico aéreo y la interrupción de las rutas comerciales y civiles, como se observó tras el reciente ataque coordinado desde el Líbano, conllevan una serie de pérdidas económicas, logísticas, que pueden tener un impacto significativo en la economía de la nación hebrea. Primero, bueno, hay pérdidas económicas directas, impacto en la aviación. Entonces, las aerolíneas enfrentan pérdidas inmediatas por la cancelación de los vuelos, devolución de boletos y gastos operativos en tierra. La industria de la aviación es sensible a la seguridad y tras un ataque como este, bien coordinado, pues la confianza del consumidor disminuye, resultando en un deceso prolongado en las reservas de vuelo. Además, el comercio internacional, ¿no? La interrupción de las rutas comerciales afecta a las importaciones y exportaciones de manera directa. Entonces, la nación hebrea depende en gran medida de las importaciones de bienes y materias primas, por supuesto. Los retrasos en la entrega pueden aumentar los costos y afectar las cadenas de suministro, impactando las industrias claves como alta tecnología y agricultura. Y un tercer factor que, por supuesto, es el turismo. Con el cierre del aeropuerto y la percepción de inseguridad que ahora es la nueva imagen de Tel Aviv, el turismo, un sector vital en la economía de la nación hebrea, está experimentando ya una caída dramática en la llegada de turistas. Esto no solo afecta a las aerolíneas, sino también a los hoteles, restaurantes, comercios, locales y, pues, por supuesto, a la circulación de moneda extranjera, sobre todo del dólar, pero además de, pues, la vida comercial interna, ¿no? Un segundo punto que trae esto, o sea, vean todo lo que ha generado, las pérdidas que ha generado este ataque, ¿no? Que, vuelvo y repito, coordinado. Pérdidas entonces de logística, interrupción de las cadenas de suministro. El tráfico aéreo, que es crucial para la rapidez de la entrega de las mercancías que necesita la nación hebrea, pues se vio interrumpido, ocasionando cuellos de botella, aumento de los costos de almacenamiento, retraso en la producción de las empresas que dependen de estas entregas, costos de desvío, porque cancelando los vuelos nadie puede salir, pero ningún avión puede aterrizar. Por lo que ahora, pues los gastos de desvío, las empresas que operan en el comercio internacional, ahora se ven obligadas a buscar rutas alternativas, lo que aumenta significativamente los costos de transporte y logística. Esto también puede dar lugar a tiempos de espera más largos, porque no solo es la pérdida de manera inmediata, ¿no? Con este cierre en las rutas aéreas en este aeropuerto, sino que también, pues, ocasiona pérdidas en los siguientes días, ¿no?
Además, por supuesto, el impacto psicológico, inseguridad y pánico público. Otro golpe muy duro para la nación hebrea. Entonces, la interrupción de este tráfico aéreo y el cierre de las rutas genera sensación de inseguridad en la población, tanto nacional, interna, como los extranjeros. Entonces, afecta también a nivel psicológico a los ciudadanos, ¿no? La constante alarma, el caos, las explosiones, disminuye significativamente la calidad de vida y aumenta el estrés social. Por supuesto, entra el pánico. Estas son reacciones producto de este ataque coordinado que, por supuesto, hay que entender que el cierre temporal de las rutas comerciales del aeropuerto de Ben Gurión, uno de los principales puntos de entrada y salida de la nación hebrea, pues impactó muy duro a su economía. Vamos a ver entonces la última parte del reporte y vamos a hacer unas consideraciones finales y darnos un paseo en este momento por la prensa para pues saber qué están diciendo los líderes del movimiento libanés. Defenderemos Líbano y a su pueblo, declararon con firmeza, enviando un mensaje que resuena más allá de las fronteras en un conflicto que ya se ha internacionalizado. En las últimas horas, la comunidad internacional ha comenzado a expresar su preocupación por el curso que han tomado los eventos. Desde Europa y América Latina, varios líderes han llamado a la calma, pidiendo una solución diplomática que evite una guerra a gran escala. Sin embargo, en el terreno las posibilidades de un alto al fuego parecen cada vez más lejanas. Las sirenas siguen sonando y los cielos de Tel Aviv continúan siendo testigos de misiles interceptados, mientras el pueblo hebreo vive bajo la constante amenaza de un nuevo ataque. La táctica militar del movimiento libanés no se basa únicamente en el uso de armamento sofisticado. Su fuerza radica en la capacidad de golpear en momentos inesperados, aprovechando la desorganización interna de sus adversarios. El reciente bloqueo aéreo, por ejemplo, no solo afectó el tráfico civil, sino que también interrumpió operaciones militares clave, dificultando la capacidad de respuesta de la nación dirigida por Netanyahu. Este bloqueo, aunque temporal, evidenció las vulnerabilidades de un país que se encuentra rodeado de enemigos. El uso de misiles cualitativos, mencionados en varios informes, apunta a una evolución en la estrategia bélica de los rebeldes libaneses. En el pasado, los ataques desde el Líbano eran vistos como rudimentarios y de bajo impacto. Hoy, sin embargo, los avances en tecnología militar han permitido que estos grupos puedan lanzar operaciones precisas y devastadoras que no solo afectan a objetivos militares, sino que también desestabilizan centros urbanos clave como Tel Aviv y Haifa. La confrontación no muestra señales de disminuir. Al contrario, todo indica que se avecinan días aún más oscuros para la región. Mientras tanto, las familias en Tel Aviv continúan refugiándose en sus hogares, bajo la sombra de una guerra que no tiene un fin claro. Las decisiones que Netanyahu tome en las próximas horas podrían ser determinantes para el futuro de su país y para el equilibrio inestable de una región que ha vivido demasiadas décadas de conflicto. Bien, continuamos entonces con este reporte y quisiera detenerme en el reciente golpe de los misiles en esta operación cualitativa, dirigido a además de una sede de inteligencia, una base militar y la base naval cerca de Haifa. Esto conlleva pérdidas, repercusiones políticas y militares que afectan profundamente la estabilidad y la seguridad de la nación dirigida por Netanyahu.
Entonces, hablemos primero de los daños en la infraestructura militar, ¿no? Costos de reparación, la destrucción de daño de las instalaciones militares requiere ahora importes de inversiones en reparación y reconstrucción. Pero además, la interrupción de las capacidades operativas, ¿no? Porque hay una pérdida de capacidad operativa en estas instalaciones que incluso va a retrasarse por semanas y esto aumenta la vulnerabilidad ante futuros ataques. Impacto, por supuesto, en el sector de defensa, no solamente en el sector militar oficial de inmediato, sino también a los contratistas de defensa. Efecto, por supuesto, en la economía de la nación dirigida por Netanyahu, reasignación de presupuesto, porque ahora se ve obligado a aumentar el gasto de defensa y seguridad, y pues también desviando fondos para poder reconstruir la destrucción de infraestructura, ¿no? Además, repercusiones políticas y militares, que esto es bastante importante. Esto que ustedes ven acá es la base naval que fue bombardeada por el movimiento libanés, ¿no? Entonces, pues hablamos de una retaliación inminente, ¿no? El ataque a objetivos estratégicos, pues, que hizo Netanyahu, ahora provocó una respuesta militar inmediata, contundente, estratégica, que ocasionó pérdidas, ¿no? Y no se lo esperaba, bajo ningún concepto se lo esperaba, ¿no? Entonces, esto refleja un aumento progresivo del movimiento libanés en tecnología, en estrategia militar, en inteligencia militar y, por supuesto, una percepción pública muy diferente ahora para el movimiento libanés. ¿Por qué? Porque la incapacidad de Netanyahu de proteger las instalaciones estratégicas, además de las ciudades más importantes de la nación hebrea, pues genera doble impacto. Primero, el impacto psicológico, que ya hablamos de eso, a la población de estas ciudades, pero también ahora ponen otro nivel al movimiento libanés. ¿Por qué? Porque se ha demostrado la estrategia, la operación militar perfecta, quirúrgica, golpeando objetivos militares concretos, irrumpiendo en las defensas que, bueno, alardeaban y alardeaban de ser impenetrables, pues ahora la situación es completamente diferente. Entonces, el lanzamiento de misiles por parte de este movimiento libanés hacia el centro de la nación hebrea se enmarca dentro de lo que unos analistas describen como operaciones cualitativas. Y quiero llegar acá. Operaciones cualitativas. Y pues, estas operaciones se refieren a acciones militares que utilizan tecnología avanzada y tácticas innovadoras para maximizar el impacto estratégico y psicológico en el enemigo. Entonces, esta operación incluye uso de misiles de largo alcance y este movimiento libanés ha mejorado su capacidad para lanzar misiles de mayor alcance que pueden llegar a áreas densamente pobladas como Tel Aviv y Haifa y además golpear duramente bases navales
instalaciones militares, instalaciones de inteligencia, ¿no? Entonces, este desarrollo en su arsenal no solo aumenta la capacidad de daño físico, sino que también tiene un impacto y un efecto psicológico inmediato. Coordinación y precisión. Las operaciones cualitativas de este movimiento libanés implican un alto grado de coordinación entre diferentes unidades y el uso de tecnología para mejorar la precisión de los ataques. Esto significa que los misiles pueden ser dirigidos hacia objetivos estratégicos diferentes en lugar de simplemente causar daños indiscriminados a cualquier parte, ¿no? Entonces, demostración de poder, amigos de Prensa Alternativa. Demostración de poder es lo que ha reflejado esta nueva operación del movimiento libanés. Esto que está acá. Atacar bases navales. Y nada que hacer. Y nada que hacer. Y hablando de esto, pues me gustaría reflejarme, irme a la prensa para reflejar que precisamente el día de hoy el movimiento libanés eliminó a 70 soldados y destruyó 28 tanques de la nación hebrea. Y pues la sala de operaciones del movimiento libanés ha publicado el día de hoy un resumen de los enfrentamientos terrestres que han librado, ¿no? Contra, pues, las fuerzas de Netanyahu en el sur del Líbano. Zona fronteriza con Palestina ocupada. Entonces, esta declaración, el movimiento libanés asegura que ha infligido pérdidas significativas en el equipamiento y el número de oficiales y soldados de la nación dirigida por Netanyahu a lo largo de los 5 ejes de enfrentamiento en la zona sur libanesa y en las bases militares en el interior de la Palestina ocupada. En cuanto a las pérdidas que contabilizó el movimiento, estas superaron más de 70 efectivos eliminados, más de 600 heridos entre oficiales y soldados, además de la destrucción de 28 tanques Merkavá, 4 excavadoras militares, un vehículo blindado y un transportador de tropas, junto con la destrucción de 3 drones tipo Hormuz 450 y otro más de tipo Hormuz 900. Esto fue el día de hoy. Preocupado, muy preocupado el señor Netanyahu por lo que está sucediendo en este momento. Este señor que insiste en, pues, seguir con ataques al Líbano, pues ahora está tomando una cucharada de su propia medicina. Hay un impacto porque lanzamientos de estos misiles y pues las represalias que toma Netanyahu, hay un impacto directo en este conflicto que intensifica, por supuesto, la violencia en la región, un escalamiento del conflicto y pues, por supuesto, el movimiento libanés no puede quedarse de manos atadas, pero hace operaciones coordinadas. No ataca hospitales. Vean la diferencia. El informe nos mostró pues un ataque nocturno del señor Netanyahu a un hospital. Y las víctimas, incluidos niños.
El movimiento libanés, por su parte, está haciendo operaciones muy específicas contra objetivos militares, infraestructura estratégica, puertos, aeropuertos, ciudades muy emblemáticas a nivel de lo espiritual, del significado, del simbolismo. El propio búnker del señor Netanyahu. Y allí es donde vemos marcada la diferencia. El movimiento libanés reafirma su apoyo hasta que los objetivos que mantienen no solamente el movimiento libanés, sino pues todo el conglomerado, ¿no? Que están exigiendo un cese al fuego y la salida inmediata de el ejército de la nación hebrea de los territorios ocupados. Además de esto, quisiera también ya para cerrar las palabras de un alto mando militar iraní que afirma que tanto Irán como el movimiento libanés afianzarán la unidad de un mundo islámico en torno a Palestina. Así lo ha manifestado el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de Irán, el general de división Hossein Salami. El general, pues en su mensaje, aseguró que van a seguir por la defensa de Palestina. No van a ceder. Veremos entonces, amigos de Prensa Alternativa, qué hace el señor Netanyahu luego de este gran golpe coordinado del movimiento libanés. Y nosotros acá en Prensa Alternativa le llevaremos de inmediato y de primera mano los reportes y las actualizaciones de todo lo que esté pasando en Medio Oriente. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y será hasta un próximo video.